Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Es un placer nuevamente saludarles. Hoy es un día muy especial para todos nosotros que tenemos por costumbre congregarnos los días miércoles a esta hora para tener nuestra celebración de culto familiar. Pero hoy, debido a esta contingencia, debido a esta situación tan lamentable, tan triste para muchas personas y para muchos hogares, no solo en México, sino en muchas partes en el mundo, que está causando grandes estragos. Mas, sin embargo, nosotros, gracias a Dios, todavía estamos aquí, tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo para servir a Dios con todo nuestro corazón. La verdad, hermanos, es una alegría tener la bendición de nuestro Dios en nuestra vida y contar siempre con el consejo de su palabra, que siempre nos ayuda y que siempre nos orienta. Somos bendecidos porque podemos acercarnos a Dios confiadamente y platicar con Dios y expresarle nuestro amor y también comentarle nuestra necesidad y pedirle también de su ayuda. Por eso David decía: mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Mañana será un día muy especial, no solamente para nosotros, sino en México y en otras partes donde se celebra el Día del Niño. Muchas felicidades a todos los pequeños que pues hoy no van a tener una celebración como acostumbramos, pero deseamos que pasen un buen día el día de mañana y que la bendición de Dios sea siempre en sus vidas. Dios tiene un plan muy especial para los niños. También Él fue el que hizo que se acercaran los niños cuando los querían retirar, y Él dijo: dejad los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Gracias a Dios porque podemos llegar ante usted a través de este medio y llevarles una reflexión de la palabra de nuestro Dios. Los días miércoles, mis hermanos, estaremos llevando un estudio acerca de las parábolas de Jesús. La ocasión anterior analizamos la parábola de las 10 vírgenes, que nos habla de la intimidad con Dios. Hoy quiero llevarlos a reflexionar sobre una parábola muy famosa, muy conocida, que aún los que no leen la Biblia, esas personas conocen o han oído acerca de la parábola del buen samaritano. Y quiero que vaya conmigo a una lectura especial para tomarla como base en el capítulo 10 del Evangelio de San Lucas. Encontramos ahí esta parábola que Jesús narró, y quiero que lo leamos desde el versículo 25 hasta el versículo 37. Esta parábola es muy interesante porque nos habla precisamente de la vida que agrada a nuestro Dios. Eso es lo que encierra esta parábola. Tiene una enseñanza muy profunda. Como todas las parábolas, encierra una revelación extraordinaria para nosotros. Y ahí quiero que en esta ocasión lo consideremos, porque en esta parábola es interesante lo que Jesús nos presenta de una manera muy profunda y muy inteligente. Dice la lectura de la siguiente manera: he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, y ahí comienza la parábola: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, es una distancia aproximadamente de unos 28 kilómetros, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo.
Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas y echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Vamos a orar. Siempre pedimos a Dios de su ayuda. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos el privilegio de estar meditando en tu bendita palabra el día de hoy. Gracias por la vida, gracias por la salud y gracias por todo lo que nos has dado. Tu protección para nosotros ha sido maravillosa. Con nada podemos pagarte, absolutamente, Señor, con nada podremos pagar todas esas bendiciones de las que somos objeto de parte tuya. Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra fortaleza y eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Te damos gracias y te bendecimos también, Señor Jesús, por la salvación de nuestra alma. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad y a toda justicia. Gracias, Señor. Amén. Esta parábola, como decía al principio, tiene una enseñanza maravillosa para nosotros como iglesia. Nos habla precisamente de la vida que agrada a nuestro Dios. Ahí quiero yo enfatizar en esta ocasión, la vida que agrada a Dios. Esta parábola nace precisamente de una pregunta, como dice lo que ya hemos leído. Un intérprete de la ley le hace una pregunta, solo por molestarlo, solo por probarle, solo para dimensionar a ver qué tan inteligente iba a ser la respuesta de parte de Jesús. Pero la actitud necia de este intérprete de la ley, que siempre estaba cerca de él en las multitudes para tratar de avergonzarlo o de hacerle quedar mal, mas sin embargo el Señor apreció la intención buena o mala de este intérprete de la ley, y como ya leímos todo este pasaje como nos lo presenta Lucas, lo que el Señor hace es confrontarlo con la realidad, pero también les lanza el desafío, los desafía precisamente para que ellos pudieran entender que no solamente se trata de conocer la ley, de conocer a Dios, sino de demostrar que realmente el amor de Dios está en nosotros. Quiere decir que los confronta, los desafía y después les aplica la vacuna contra el coronavirus religioso y les dice claramente: ve y haz tú lo mismo. ¿Querías una respuesta? Ahí está la respuesta. Les aplica y les dice: ve y haz tú lo mismo. Es interesante, mis amados hermanos, cuando nosotros analizamos esta parábola, que realmente, mis queridos hermanos, cuando vamos detalle por detalle, encontramos revelaciones extraordinarias. Y es muy importante que nosotros podamos estar en la perfecta revelación de la voluntad de nuestro Dios. Estar en la perfecta revelación de la voluntad de nuestro Dios. Esta parábola es muy conocida por muchas personas, no solamente por nosotros como iglesia, sino aún aquellos que no son lectores de la Biblia. En algún momento alguien les ha hablado de esta hermosa parábola del buen samaritano. Esta historia es muy sencilla, pero al igual que las otras parábolas, mis queridos hermanos,
tiene una enseñanza muy importante, pero también una enseñanza muy profunda. Pues nos habla de la vida que realmente agrada a nuestro Dios. Pero también esta parábola del buen samaritano nos ayuda para examinar nuestro corazón. Es como esta parábola nos lleva a hacernos un examen en el laboratorio de Dios para examinar si realmente estamos bien delante de Él, porque aparentemente podemos marchar bien, pero ¿le agradará lo que estamos haciendo a nuestro Dios? Esta hermosa parábola que Jesús contó surge precisamente de una pregunta que le hace uno de los conocedores de la ley. Dice la Biblia que era un intérprete de la ley y solamente lo hace para incomodarlo, para molestarlo. Pero el Señor, así como Él siempre manifestó su carácter de paciencia, de benignidad, de templanza, de mansedumbre, el Señor aprovecha este momento para darnos una hermosa lección de cómo debemos nosotros mostrar misericordia hacia nuestro prójimo. Las parábolas, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, que fueron la herramienta preferida de Jesús para dejarnos hermosas aplicaciones acerca del modelo de la vida de la iglesia. Si nosotros vemos esta parábola como un espejo, mis queridos hermanos, veremos qué es lo que refleja para nosotros en este tiempo. Aunque es una historia que se contó hace muchos años, pero se mantiene viva. El Señor la dejó también para nosotros. Aprovechó ese momento en que desafió y confrontó a este grupo de conocedores de la ley y les aplica esa vacuna de la religiosidad y les aplica esa vacuna para que ellos entendieran la realidad de lo que es el corazón de Dios. Y es importante que nosotros veamos a través de esta parábola qué es lo que refleja para nosotros y lo vemos como un espejo. Esta historia parece tan real y así como Jesús la narra, la cuenta, que muchos creen que literalmente esto fue cierto, pero no es así. Solo es una parábola. Los personajes que están apareciendo, como el hombre que fue asaltado en el camino, los ladrones, y después van apareciendo los religiosos, el sacerdote, el levita, y después aparece el buen samaritano, como se le conoce, y después del buen samaritano aparecen otras personas como el hombre del mesón. Y Jesús tomó todos estos personajes que no tienen nombre. Jesús contó, era un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Algunos, usando esta fotografía, le ponen movimiento y comienzan a aplicar ciertas ideas personales y argumentan defensa contra el sacerdote y contra el levita, pues dicen que tal vez la razón por la cual no se acercaron a aquel moribundo era porque quizá pensaron que estaba muerto y ellos iban de Jericó a Jerusalén quizá a ofrecer servicio en el templo, y no podían ellos tocar a una persona muerta porque los hacía inmundos y no podrían entonces realizar su servicio o al servicio a Dios. Pero la realidad es que Jesús llevaba otra línea diferente. Pero van apareciendo estos personajes. Y creo que así como lo contó Jesús, parece tan real, mis hermanos, que muchos creyentes aún siguen pensando que esto fue cierto, pero no es así. Lo que sí existe es el camino, se le conoce como el camino real. Ahora hay una carretera muy amplia para ir de Jerusalén a Jericó, y en un mirador llegamos y podemos observar el camino real, y dicen los guías de turistas, ese es el camino real.
A ese camino se refería Jesús cuando contó aquella parábola del buen samaritano. Era un camino peligroso. Había cuevas donde los ladrones ahí se escondían, ahí se refugiaban y esperaban algún peregrino o alguna persona que traía algo de bienes para despojarlo, como Jesús contó esta parábola. El mesón tampoco existió, solo era algo que el Señor hizo para que ellos pudieran entender la enseñanza que quería dejarles a ellos y que quería también dejarnos a nosotros. Cuando vemos esta historia, hermanos, como un espejo, ¿qué es lo que refleja? Lo primero que podemos observar es nuestra actitud ante la necesidad de los demás. ¿Cuál es nuestra actitud ante la necesidad de los demás? Yo sé que vivimos tiempos muy peligrosos. Yo sé que no es fácil hacer la tarea del buen samaritano. ¿Cuántas veces hemos viajado por nuestras carreteras y hemos visto gente que está tirada en el camino con alguna necesidad en su vehículo? Y nosotros pensamos muchas veces si nos paramos a ayudarles o no. Hay tantos peligros. Vivimos en una sociedad demasiado violenta, demasiado problemas que hay en nuestra sociedad, que no es fácil, pero sin embargo esto nos lleva, ¿cuál es nuestra actitud ante la necesidad de los demás? Lo que sí nos deja esta enseñanza es que nosotros, mis hermanos, debemos aprovechar cada oportunidad que se nos da en la vida para ayudar al necesitado. No podemos negar que nuestra sociedad está llena de gente que está tirada en el camino de la vida. Gente que ha sido humillada, gente que ha sido maltratada, gente que ha sido engañada, gente que ha sido lastimada, y las encontramos en el trabajo, las encontramos cerca de nosotros como nuestros vecinos, o los encontramos cerca de nosotros aún en nuestra propia iglesia. Hay mucha gente que necesita de nosotros. Esta parábola también nos habla de la importancia de estar en el lugar correcto y en el momento correcto. La Biblia nos habla que en esta historia que Jesús narra, que pasó el sacerdote, pasó el levita y solo lo miraron a distancia, pero pasó el buen samaritano, como le conocemos, y tuvo no curiosidad, sino que tuvo un acercamiento hacia aquel hombre. ¿Cuál es nuestra actitud ante la necesidad de los demás? La historia nos dice que este hombre fue sorprendido por los ladrones que lo robaron, lo despojaron de todo. Quizás regresaba muy contento a su hogar, venía feliz, llevaba muchos regalos a sus hijos, a su familia. Quizá llevaba algunos encargos de sus amigos, podemos pensar, pero de repente lo sorprendieron aquellos amantes de lo ajeno y lo despojaron de todo. Y no solo se conformaron con robarle y con despojarle de todo, pero además lo golpearon, dice, al grado de dejarlo casi muerto. Hoy vivimos tiempos muy violentos, que salimos de casa bien, pero no sabemos cómo vamos a regresar. De repente y de manera sorpresiva, mis hermanos, nos interceptan gentes malas y nos roban todo, y en donde nuestra vida muchas veces corre peligro. Después de esta escena tan dolorosa y tan real como Jesús la va presentando, van apareciendo tres personajes que son los más importantes y que más resaltamos aquí. Y con esto el Señor Jesús los confronta con su realidad y les dice precisamente que pasó un sacerdote, pasó después un levita, pero solo vieron de lejos, continuaron su camino. Tal vez estos dos, el sacerdote y el levita, venían de Jericó a Jerusalén,
tenían prisa por llegar a su compromiso, quizá iban a dar un servicio muy especial al templo de Jerusalén, no lo sabemos, pero cada quien tiene su proyecto de vida, y a veces el tener prisa, el tener compromisos, nos impide a veces tener un acercamiento con aquellas personas que necesitan de nosotros. Personas que están en una situación muy lamentable, pero nuestra actitud a veces no es de misericordia. Nosotros hemos recibido de parte de Dios misericordia. Usted se preguntará, ¿pero qué es la misericordia, hermano Raúl? Bueno, dicen que la misericordia es la compasión en acción. La misericordia no es simplemente sentimentalismo, no es nada de eso. La misericordia es precisamente la compasión en acción. Por eso el Señor los desafía y les aplica la vacuna contra la religión y les dice: ve y haz lo mismo. El sacerdote dice que lo vio a lo lejos y continuó su camino. Quizá el sacerdote pensó: ¿para qué me arriesgo? Quizá por aquí cerca han de estar los ladrones que le hicieron daño y yo corro peligro. Y no le importó ver a aquel hombre, ni siquiera fue a verificar si estaba vivo, simplemente lo vio de lejos y continuó su camino. Después pasó el levita. Estos levitas se les llama los oportunistas del momento en el tiempo de Jesús, porque eran sacerdotes descontinuados, se les consideraba así. Era el mejor momento para ofrecer sus servicios, para darse a conocer. Mas sin embargo dice que también lo miró de lejos y continuó su camino. Tal vez estos hombres estaban midiendo también su seguridad. Pero en esta historia, así como lo vio el sacerdote y el levita, era el mismo cuadro que vio el samaritano. Y ustedes saben, hermanos, que los samaritanos y los judíos no se podían ver. Había un odio racial entre ellos, había ciertas diferencias muy marcadas y muy fuertes. Eran de la misma raza, pero eran de la misma descendencia de Abraham, pero había una mezcla entre el samaritano que no les agradaba a los judíos, y esto los hacía verlos siempre a distancia. El sacerdote y el levita vieron a aquel judío que era de su paisano, era de su misma raza, mas sin embargo no hicieron nada por acercarse. Esto nos habla también, mis hermanos, la importancia de tener un acercamiento a la gente necesitada. A veces somos muy prontos para juzgar. Somos muy prontos para levantar nuestra mano y levantar nuestros dedos y señalar y juzgar y decir: se lo merece, yo se lo advertí, yo le dije, tantas veces lo fui a buscar. No podemos hacer eso. No es el momento de cuestionar, no es el momento de juzgar, es el momento de abrir nuestro corazón para ayudar al necesitado. Esa es la vida que agrada a nuestro Dios. Pero también nos habla esta historia de un buen samaritano, que no solo abrió sus ojos para ver aquella situación y a ver aquella condición de aquel hombre tirado en el camino, casi muerto. Tal vez lo despojaron hasta de su ropa, medio desnudo, todo golpeado, herido. No solamente abrió sus ojos para ver aquella realidad, sino que también abrió su espíritu de tal manera que tuvo compasión de aquel hombre tirado en el camino. Qué importante, mis hermanos, es hacer a un lado el racismo, hacer a un lado todas esas cuestiones que nos lastiman, que yo soy esto, que yo soy de lo otro, que yo soy de aquello. En el momento de necesidad es importante abrir nuestro corazón y ayudar a aquel que está necesitado de nosotros. Tanto el sacerdote como el levita eran maestros, eran conocedores de la ley, mas sin embargo nos dice que ambos pasaron de largo.
Ahí se ve la indiferencia. Ahí se ve el problema de estos dos personajes. Conocían mucho, pero no estaban dispuestos a hacer nada que agradara a Dios. Ellos solamente querían ver por su seguridad, querían ver por sí mismos. Era un cristianismo egoísta. Era solo religión, era solo fachada, era solamente apariencia. Lo que la sociedad hoy, mis hermanos, exige es una iglesia operante, es una iglesia que manifieste precisamente el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Es importante que nosotros declaremos el amor de Dios, que nuestras manos sean las manos de Dios, que nuestra boca sea la boca de Dios, que nuestros ojos sean los ojos de Dios, que cuando veamos al necesitado no lo juzguemos, no lo condenemos, no lo sentenciemos, sino que miremos como Dios mira, con misericordia, que hablemos como Dios habla, con amor, teniendo siempre compasión de nosotros. Esta era una valiosa oportunidad tanto para el sacerdote como para el levita, para mostrar su vocación de servicio hacia los demás. Pero además el hombre que estaba tirado en el camino, mis hermanos, era judío como ellos, era su paisano. Mas sin embargo mostraron, dice, indiferencia hacia ese hombre que estaba tirado, que estaba casi muerto, y que de lo profundo de su corazón gritaba: auxilio, necesito que alguien me ayude, necesito que alguien me entienda, necesito que alguien venga a socorrerme. Algunos haciendo un poquito moviendo un poquito esta fotografía, dicen que cuando vio de lejos el sacerdote, este hombre que estaba tirado, se llenó de esperanza, pero cuando lo vio que pasó a distancia, se llenó su corazón de más tristeza y de más dolor. Cuando vio a distancia al levita, dijo: este sí me va a ayudar. Pero dice que también pasó de lejos y su corazón se dolió más. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, la gente nos ve y espera recibir algo de nosotros? No tanto que resolvamos su problema, pero sí que les mostremos compasión, ayuda, oírlos, escucharlos, darles algo de lo mucho que Dios nos ha dado, pero cerramos nuestras manos, cerramos nuestro corazón y abrimos nuestra boca solamente para condenar, para juzgar. Estos hombres, tanto el sacerdote como el levita, estaban preparados para hacer toda esa tarea. Era una de sus tareas esenciales, ayudar al prójimo. Pero además era el momento para poner en práctica todas sus enseñanzas. Pero dice que pasaron de largo, o sea que no les importó el sufrimiento de aquel pobre hombre. Si lo vemos como un espejo, mis queridos hermanos, esta linda parábola, tenemos que ver cuántas bellas oportunidades hemos dejado pasar nosotros de ayudar a alguien que está necesitado. Tal vez nuestro hermano, tal vez nuestra hermana, tal vez nuestro vecino, o tal vez nuestro compañero de trabajo. Esperan ellos de nuestra ayuda, pero nosotros dejamos pasar esa oportunidad tan bella. Ellos esperan recibir algo de nosotros porque ellos saben lo que somos. Ellos saben lo que nosotros profesamos. Ellos saben que nosotros ha operado Dios una restauración, una regeneración, y que Dios ha puesto una nueva creación en nosotros, como dice el apóstol Pablo. Ellos saben que profesamos esta nueva enseñanza de amor y de misericordia, y ellos esperan
que nosotros mostremos misericordia y les demos la ayuda que ellos necesitan en ese momento. Pero desgraciadamente no lo hicimos, porque tal vez pensamos igual que todos los demás al verlos sufriendo y llorando. Tal vez decimos, bueno, se lo merece, ya era tiempo, a ver si aprende. Pero eso no es correcto. Eso no es correcto. Es importante que nosotros aprendamos a ser agradables ante la presencia de nuestro Dios. Por eso el Señor Jesús les confronta con su misma conciencia, pues al final les pregunta, ¿quién de ellos es su prójimo? Ellos tuvieron que aprender la lección, porque más claro, como decimos nosotros, ni el agua. ¿Quién es el prójimo? Ellos tuvieron que contestar con la verdad. Y entonces el Señor los confronta y los desafía y le dice, ve y haz lo mismo. Es aquí donde nosotros, mis queridos hermanos, debemos aplicar lo que nosotros como cristianos llamamos la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Pues la Escritura dice, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Todos nosotros, sin lugar a duda, que hemos vivido situaciones también difíciles, situaciones complicadas en la vida, y fuimos de manera sorpresiva heridos, lastimados, o de manera sorpresiva recibimos una mala noticia que nos dejó fríos, nos dejó sin aliento. Y es ahí donde buscamos que alguien se acerque y nos ayude, que alguien nos entienda. Porque todos podemos equivocarnos, todos podemos resbalar y caer en algún momento por nuestra mala actitud, por nuestros malos hábitos. Todos, nadie escapa. Y es ahí donde requerimos de un buen samaritano. Es ahí donde necesitamos que alguien se acerque a nosotros. Es aquí donde es importante, mis amados hermanos, combinar el deber con la acción. Es cierto que hoy vivimos sometidos en fuertes presiones, de tal manera, mis hermanos, que tenemos miedo y desconfianza de todos. Desconfiamos hasta de nuestra misma sombra, como decimos. Vivimos en una sociedad, en una fuerte olla de presión. Ya no confiamos en nadie. Nuestra misma sociedad vive en esa camisa de fuerza. Y desafortunadamente, mis amados hermanos, nosotros que somos los que debemos mostrar misericordia y ser quienes marquemos la diferencia, al parecer estamos igual que los demás. Sabemos cómo, sabemos por qué debemos ayudar al necesitado, pero desgraciadamente no lo hacemos. Y perdemos ese bello momento. Y pasamos por alto que esta es la vida que agrada a Dios. Esto es lo que más agrada a Dios. Bienaventurado el que ayuda al pobre, dice, en el día malo lo librará Jehová. Cuando usted y yo ayudamos al necesitado, ayudamos a aquel que está en esa necesidad profunda, usted y yo estamos blindando nuestra vida, nuestros negocios, nuestro trabajo, nuestra familia. Porque dice, bienaventurado el que ayuda al pobre, en el día malo lo librará Jehová. Tal vez usted me dirá, pastor, pero es que es muy arriesgado, hermano, hacer esto. Apenas me alcanza. Pues por eso apenas le alcanza. Dios siempre bendice al dador alegre. No se trata solo de ofrendar, diezmar, todo eso es bueno para nosotros y debe ser voluntario, no debe ser a la fuerza. Nadie está obligado
hacer estas ofrendas para Dios. Es un acto voluntario que nosotros decidimos, no para pagarle, sino para mostrarle el interés que tenemos también para apoyar su obra, sino que esto va más allá. Es el amor al necesitado, la misericordia al necesitado, aquellos que no nos van a devolver nunca lo que nosotros damos para ellos. Es que, hermano, ya son otros tiempos, es cierto. Cuando nosotros vamos al personaje del buen samaritano, mis hermanos, fíjese, este hombre no solo le ayudó, sino que le salvó la vida. Le salvó la vida. Yo recuerdo en una ocasión una palabra de un joven al que le salvamos la vida en varias ocasiones, y sus padres le preguntaban: ¿pero por qué quieres tanto al hermano Raúl? Es que él no solamente me ayudó, decía, él me salvó la vida, papá. Él me salvó la vida. Yo volví a nacer porque él me salvó la vida. ¿Cómo no hemos nosotros de amar a Dios, hermanos, si él nos salvó la vida? Él nos sacó de las tinieblas, él nos libró de la muerte, él nos libró de la condenación. ¿Cómo no hemos de amarlo si él ha hecho en nosotros gran misericordia? El buen samaritano no solamente le ayudó, sino que le salvó la vida. El buen samaritano hizo lo que sabía hacer. El buen samaritano hizo lo que podía hacer. No, hermano, es que yo no sé cómo. Haz lo que puedas. Haz lo que sientas hacer por aquel que necesita. Una cosa es pensarlo, una cosa es sentirlo, pero otra cosa es hacerlo. Esta Biblia maravillosa nos dice ser hacedores, no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Hay quienes en la vida cristiana se la pasan pensando en hacer y nunca hacen nada. Se la pasan solamente sintiendo que deben hacer esto y aquello, pero nunca se ponen en acción. Y a veces se preguntan, hermano, ¿y por qué a mí las cosas no salen bien? Porque no has blindado tu vida. Ayudar al necesitado, como Jesús nos presenta esta parábola, es precisamente lo que le agrada a Dios. Esa es la vida que realmente le agrada a Dios. No podemos negar, mis hermanos, que la mayoría de nosotros, los que me están viendo y los que me están escuchando, no podemos negar que la mayoría de nosotros somos gente muy bendecida. Es cierto que no tenemos todo, pero la realidad es que tenemos más que otras personas que no tienen nada. Yo a veces les he dicho, a veces la comida se nos echa a perder en el refrigerador, cuando hay gente en nuestra ciudad que no ha probado un solo bocado durante el día. Y a nosotros como que somos indiferentes a eso. Esta bella y hermosa fotografía del buen samaritano nos habla muy fuerte del desafío que tenemos nosotros como iglesia. La importancia, mis hermanos, de combinar el deber con la acción. ¿Sabía usted que nosotros somos un pueblo muy bendecido? Somos un pueblo prosperado de tal manera que esta vida de abundancia que ahora tenemos es porque Dios espera que nosotros seamos generosos para con aquellos que nos necesitan. Nosotros no debemos ser acumuladores. Nosotros tenemos el llamado para ser generadores de bendiciones. La bendición de Dios no está en acumular, sino en ser generadores de bendiciones. Abrir nuestras manos para poder dar, para poder ayudar en el momento de necesidad. No se trata de derrochar lo que Dios nos da, se trata de administrarlo, pero aplicar misericordia cuando Dios hable a nuestro corazón. ¿Cuántas personas tienen necesidad y están cerca de nosotros? Vuelvo a repetirlo, podría ser alguien muy cerca de ti, como es tu hermano, tu hermana.
o pudiera ser tu hijo, o pudiera ser uno de los vecinos, que no piden mucho, solo buscan que alguien esté interesado en ellos. El buen samaritano, mis amados amigos y hermanos, es aquel que tiene buenos sentimientos. Esta es la única manera en que podemos ser agradables a Dios, cuando estemos dispuestos a hacer algo por los demás. Aquí es, mis queridos hermanos, donde debemos también aplicar la enseñanza de Jesús, cuando les dice a los discípulos: la ley dice 1 milla, pues ustedes deben llevarla 2. Es decir, que siempre debemos ir más allá de lo normal. Esto nos habla de la importancia, mis hermanos, de que nuestras acciones sean generosas, compartir nuestros bienes con los demás. Este buen samaritano, cuando llega al mesón después de haber vendado sus heridas y de haberle preparado todo este momento glorioso para él, sin embargo, no solamente llegó hasta ahí y lo llevó al mesón y les dijo a los que estaban ahí: ahí se los dejo, yo ya hice lo que pude. No, dice la Escritura, como hemos leído, que no solamente vendó sus heridas, que ese es el trabajo de la iglesia, les echó aceite y vino y lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir dice que le dio 2 denarios. Esta parábola que Jesús nos está contando y nos está compartiendo habla precisamente de que estaba casi muerto, necesitaba una atención especializada. No era algo que se resolvía en 1 minuto, en 1 segundo. Dice que cuando le dio los 2 denarios, significa que era el salario para cuidarlo por 3 semanas. Era larga la recuperación. Esto nos habla de la importancia de nuestra acción generosa. Todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese, le dice. Es decir, que siempre debemos ir más allá, mis hermanos, de lo normal, y debemos dejar de ser ordinarios y ser extraordinarios. Eso es lo que realmente Dios espera de nosotros. El buen samaritano, nos dice la historia, que dejó 2 denarios a los dueños del mesón. Esto era suficiente para que atendieran a su huésped por 3 semanas. Y les aclaró y les dijo: y si falta algo por el servicio que van a hacer para esta persona, al regreso yo cubriré lo que haga falta. Mis hermanos, esta es la mejor historia, esta es la mejor fotografía del amor de Dios hacia la humanidad. Él nos vio tirados en el camino. Por eso dice la Escritura que Él nos sacó de las tinieblas y nos ha puesto sobre su luz admirable. Por eso Pablo, cuando entendió todo esto del amor y de la misericordia de Dios en la gracia de Jesucristo, dijo claramente, él acertadamente lo pudo interpretar: si algo somos, se lo debemos a Él. Si algo tenemos, se lo debemos a Él. Y Pablo decía: sé tener y no tener, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Él nos sacó de ahí, de las tinieblas, y nos ha puesto sobre esta luz admirable. Este cuadro, esta parábola del buen samaritano, es nada menos, mis hermanos, la mejor fotografía del amor hacia la humanidad. Estoy casi concluyendo y quiero terminar con esto, la demostración. Este cuadro también, mis hermanos, es la demostración de una esperanza restauradora. Dice que lo llevó al mesón y cuidó de él. Cuidó de él. A veces preguntamos: ¿y por qué yo? ¿Y por qué tengo que hacerlo yo? Porque Dios te dio ese hermoso privilegio de servir a los demás, de ayudar a los demás. Es el mejor momento de mostrar lo que Dios ha hecho contigo. Por
Por eso la pregunta a estos muchachos intérpretes de la ley, y Jesús concluye diciéndoles: ve y haz tú lo mismo. Ya conoces la respuesta, ve y haz lo mismo. Lo llevó al mesón y cuidó de él. El gran mandamiento que Dios nos da en esta parábola como iglesia: ve y haz lo mismo. La Biblia nos dice en Lamentaciones capítulo 3 versículo 22: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Cada mañana al despertar es un regalo de Dios. El apóstol Pablo dice que Dios es rico en misericordia. Dios cuenta su riqueza por su misericordia. El Señor Jesucristo ilustró bien, muy claro, en esta parábola. Porque aquel abogado le pregunta: ¿haciendo qué cosa tengo la vida eterna? Y Jesús lo lleva más allá de una simple respuesta. Quizá este hombre, cuando el Señor él le hace la pregunta al Señor: ¿quién es mi prójimo?, él estaba tratando de justificarse, pero la justificación propia es la mentalidad de una conciencia culpable. Era necesario llevarlo más allá. Un hombre tirado en el camino, un sacerdote, un levita, ambos eran guardadores de la ley, representaban las reglas, representaban el orden, el servicio, el ayudar a los demás. Pero había un tercer hombre, el buen samaritano. Esta era una raza mixta, mis hermanos. Fueron los judíos que quedaron atrás después de ser capturados. Ellos se casaron con gente idólatra y los judíos los despreciaban. Pero Jesús los confronta al decirles: pero pasó un samaritano y este fue el que tuvo misericordia. Este es el mejor cuadro del amor, de la bondad y del perdón de nuestro Dios. Esta es la vida que agrada a nuestro Dios. ¿Qué estamos haciendo para agradar a Dios? ¿Estamos solamente esperando la oportunidad para que otros nos ayuden? ¿O estamos esperando el momento para abrir nuestras manos, para abrir nuestro corazón, y sin importar las ideologías, sin importar la raza, sin importar la doctrina, sin importar nada, podamos acercarnos y ayudar a aquellos que necesitan de nosotros realmente, y abrir nuestro corazón para bendecir sus vidas? Una cosa, mis hermanos, es sentir la necesidad de los demás, pero otra cosa es hacer algo por los demás. Y Dios nos desafía a nosotros como iglesia. Ese es el mandamiento que queda en esta parábola: ve y haz tú lo mismo. Muy cerca de ti hay personas que te necesitan. Quizá tienes años de no hablar con tu hijo, de no hablar con tu hija. Quizá tienes años, meses de no hablar con tu hermano, con tu hermana. Ellos te necesitan. Quizá ellos están esperando que tú muestres lo que realmente Dios ha hecho en tu vida. Si tú hablas con Dios, créelo, es el momento para que Dios quebrante tu corazón y puedas acercarte a Dios con un corazón sincero y decirle: Señor, aquí está mi vida, yo quiero servirte, yo quiero hacer esto mismo que tú nos has mandado a hacer, ayudar al necesitado. Quiero aprovechar este momento para pedirte: quizá tú eres una persona que naciste en la iglesia evangélica, pero nunca has tomado la decisión de recibir a Cristo como tu Salvador personal. Es más, tú eres una de esas personas que conoce mucho de Dios, pero jamás has experimentado el amor de Dios. Dios desea que este sea el momento más glorioso de tu vida, que abras tu corazón y hables con Dios. Y Él dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Será la decisión más inteligente.
Cuando tú tomes esta decisión de abrazar el amor de Dios y de recibirlo, créelo, mi amigo, todo cambiará. Todo tu ambiente, toda tu atmósfera, todo va a cambiar. Hoy puedes ofrecerle tu vida, entregarle tu corazón. Pero ¿qué puedo ofrecerle yo, pastor, si he vivido una vida totalmente descontrolada, desordenada? No importa. Nosotros estamos aquí para decirte que Dios te ama y que nosotros queremos ayudarte. Jesucristo no es el mejor camino. Jesucristo es el único camino hacia Dios. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El más grande ejemplo de amor y de misericordia se llama Jesús de Nazaret, el buen samaritano, que dejando su trono de gloria vino a este mundo para mostrarnos el camino al Padre y vendar nuestras heridas y sanar nuestro corazón y darnos una nueva esperanza, una nueva oportunidad. ¿Quieres orar conmigo ahí donde estás? Nosotros queremos ayudarte. Lo único que tienes que hacer es repetir conmigo estas palabras y dile: Señor Jesús, hoy he escuchado tu palabra y necesito que me ayudes. Solo tú puedes ayudarme, porque solo tú me conoces realmente. Perdona mis pecados. Hoy me acerco a ti. Me siento igual que este hombre que fue lastimado, que fue golpeado. Yo estoy en la misma condición. He sido herido, he sido lastimado. Estoy confundido, no sé qué hacer, pero Señor, hoy me han hablado de ti. Que tú, al igual que el buen samaritano, estás listo para extender tu mano y levantarme. Ven a curar mis heridas. Ven a vendar mi cuerpo lastimado, mi corazón lastimado. Ten misericordia de mí. Hoy te entrego las llaves de mi corazón y te ofrezco lo mejor de mí, para que a partir de hoy no solamente quiero servirte, sino quiero asegurarme que mi nombre esté escrito en el gran libro de la vida. Perdóname, Señor. Ten misericordia de mí. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Este es el mejor momento para que tú, mi hermano, muestres misericordia hacia aquellos que están necesitados de ti. Esa es la vida que realmente agrada a nuestro Dios. Estaremos dispuestos a invertir un poco de lo mucho que Dios nos ha dado. Pregúntale: ¿qué quiere, Señor, que haga con lo que tú me has dado? Con todo lo que tengo, con el tiempo que tú me has regalado de más, con el dinero que he sido bendecido. Ayúdanos, Señor, a ser esforzados y valientes. Pregúntale. Dios te va a llevar cerca de aquellos que te necesitan, y créelo, la recompensa viene de aquel que es nuestro Dios. Escuchemos esta bella melodía que nos habla del amor de Dios. Gracias, Señor. Te entregamos nuestra vida a ti, Señor, con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Padre. Gracias, Padre, porque esta parábola del buen samaritano nos presenta varias imágenes que nos enseñan revelaciones que son fundamentales en nuestra vida cristiana. Gracias, Señor, por tu amor. Mis queridos hermanos, estar en el camino demanda esfuerzo. Estar en la voluntad de Dios demanda sacrificio.
Estar en el camino de Dios demanda inversión, trabajo. Pero esto nos habla de una actitud de acercamiento con nuestro Dios. Esta es la única vida que agrada a nuestro Dios. Gracias, mis queridos hermanos, por darme el privilegio y la oportunidad de estar con ustedes. Estaremos estudiando cada una de las parábolas de Jesús. No se pierdan cada programa. Compártanlo con los demás. Esperamos haber sido oportunos para su vida a través de la reflexión del mensaje de este día. Queremos que Dios los bendiga. Cuídense mucho, por favor, sigan las instrucciones que nuestros gobiernos, tanto federal, estatal, municipal, nos están dando por el bien de nuestras familias. Hay una frase que he estado compartiendo porque es muy fuerte, pero ¿qué prefieres? ¿Encierro o entierro? Es mejor obedecer. Yo sé que Dios, nuestro Dios, va a cuidar de nosotros. Creemos en esa protección sobrenatural y maravillosa, pero también es importante que nosotros hagamos algo por nosotros mismos, por nuestra familia, por nuestros seres queridos. Cuídense, por favor, y sintonicen cada programa de Una Luz de Esperanza, que nos esforzamos mucho, mi hijo Raúl y yo, para traer una reflexión oportuna para su vida. Pedimos de su comprensión, apenas estamos manejando este nuevo sistema, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo para llegar a tiempo y para entregar una reflexión oportuna para su vida. No queremos solo entretenerles, queremos bendecir su vida. Así de que, mis hermanos, adelante, cuídense mucho, y queremos invitarles también para que, si usted tiene la manera, la disposición de traer alguna ayuda para formar despensas y llevar al necesitado. Esto se está prolongando más y más, y queremos estar preparados para ese momento cuando la gente nuestra necesite. Tengamos aquí en el templo suficiente alimento para ayudar al necesitado. No solamente para los nuestros, aún para la gente que va pasando frente a nuestro templo, queremos darle algo para que no llegue a sus casas con las manos vacías. Ayudemos a los demás. Recuerde que si yo abro mis manos para dar, Dios abre su corazón para bendecirnos. Me despido deseando que el amor de Dios, que la gracia de Jesucristo y la comunión maravillosa del Espíritu Santo sea siempre en vuestros corazones. La paz de Dios sea con todos.